No se olviden ustedes, estamos en la historia deuteronomista. Vamos a ver si podemos, no sé si de aquí a Navidad se nos permita, pues yo creo que no vamos a terminar, pero tener una idea general de no solamente de la historia deuteronomista, sino de algunos textos de los libros correspondientes, ¿no? Entonces lo que hoy hice fue como sintetizar de una manera práctica algunos elementos de lo que es la historia deuteronomista, de tal forma que ustedes también puedan explicarlo con sus propias palabras. Hago referencia a nuestro libro que ya hemos citado y que todos normalmente han de tener, al menos digitalmente, y entonces aquí leemos el capítulo 8, 9 y 10. Había yo sugerido el capítulo 8 como una lectura personal que nos ayude a entrar, ¿verdad? Entonces, me voy pues al texto. ¿Sí lo reciben? ¿Sí lo recibieron el texto? Sí, ya lo tengo. Muy bien. Yes. El sábado pasado leímos Segunda de Reyes 22, 23, en donde sugería yo pues tener ese texto como de referencia, especialmente porque nos da pauta pues para reflexionar lo que dice el padre Sicre, cómo pudo haber sido esta reforma religiosa, este esfuerzo de recopilación de la historia, ¿verdad? Anteriormente se pensaba que estos libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, eran libros individuales, ¿no? Cada libro, digamos, tenía su propia historia. Sin embargo, el cambio sustancial, revolucionario, podríamos decir, que se da aquí es que pues no, de ninguna manera son libros individuales, sino que son parte de una misma historia que se ha venido a llamar historia deuteronomista y que recoge en gran medida los digamos la historia desde el siglo X, un poco antes, desde Moisés hasta la caída de Jerusalén, ¿verdad? Es una obra monumental como historiografía, ¿verdad? Parece ser que es una obra única en el contexto de los pueblos antiguos, y que una de las cosas que se plantea pues es explicar, dar razón de por qué el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, ha llegado a este punto, a este nivel, a esta crisis del exilio, ¿no? Entonces leo pues el texto que he preparado. Reflexionamos ahora sobre un conjunto de libros de la Biblia conocidos normalmente como libros históricos y que tienen un proceso de historia muy originales detrás de ellos.
En realidad se trata de uno de los esfuerzos más originales y extraordinarios de parte del pueblo de la Biblia para conservar su historia y para dar razón de su situación crítica como aquella que vivió en el exilio. Esta historia comprende los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, teniendo el libro del Deuteronomio como introducción. Un texto decisivo de la Biblia que hemos de considerar es el que leímos la semana pasada, Segunda de Reyes 22, 23, que nos habla del descubrimiento de este libro de la ley en tiempo del rey Josías. El rey Josías, que junto con el rey Ezequías son los dos únicos reyes reconocidos como buenos y que pusieron su confianza en Yahvé, hicieron lo que agrada a Yahvé, a diferencia de todos los demás reyes que hacen lo que le desagrada a Yahvé, ¿no? Perdón. El rey Josías encuentra accidentalmente el libro de la ley e inicia así, o tal vez continúa lo deseado e iniciado por Ezequiel, una reforma religiosa. El libro lo encontraron por allá arrumbado en un lugar del templo. Pues es un libro muy importante, el libro de la ley. En el tiempo de Josías ya no se celebraba la Pascua, había perdido ascendencia, había perdido importancia, pero ante todo porque se había olvidado, ¿verdad? En realidad todo este recuento histórico busca responder a los grandes interrogantes suscitados por la desgracia y crisis ocasionada por Babilonia y todo lo que implica este tiempo de exilio. ¿Por qué Dios ha permitido esta desgracia? ¿Cómo es posible que los referentes y signos palpables de la elección de Yahvé, es decir, la tierra, el rey, el templo, hayan desaparecido de una manera abrupta, total? ¿Y quién es mayor, el Dios de los babilonios o el Dios Yahvé? Por eso a mí se me hace muy valioso, muy importante, volviendo a nuestro punto de partida, reflexionar este acontecimiento, ¿no? Pues hasta hoy nos sorprendemos, pero esto que decíamos al final, ¿quién es mayor? Entonces, algunos empezamos a sentir no tanto deseo, pero sí curiosidad por escuchar de la Santa Muerte. Tengo una persona conocida que da culto a la Santa Muerte, aunque también dice que es creyente en Dios, pero que la Santa Muerte es muy fiel, ¿no? Que le responde a lo que él pide. Entonces, ¿quién es el Dios verdadero? ¿Quién es finalmente el que responde? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el Dios mayor? ¿Verdad? Imagínense ustedes gente en Israel y Palestina, especialmente palestinos, que han nacido entre la guerra, han crecido entre la guerra y la guerra sigue ahí. ¿Listo? Bueno, ¿y dónde está Dios, verdad? En medio de tanto sufrimiento, ¿no? Bueno, pues ahí está una pregunta que es bueno tratar de responder desde nuestra experiencia, ¿verdad? Martin Otto, un señor alemán, es el que se preocupó mucho
para que esto tuviera un alcance importante, ¿verdad?, en los estudios bíblicos, ¿verdad? Es decir, él propone que los libros de Josué a Reyes son una sola unidad literaria, ¿no? Agregan luego, no sabemos cómo el primer libro, el Deuteronomio, pudo haber sido también de esta gran obra, pudo haber sido incluido como introducción, ¿no? Bueno, sobre esta obra podemos decir lo siguiente. La obra deuteronomista normalmente se consideraba fruto de un solo autor, aunque posteriormente se considera que la obra fue ampliada por autores sucesivos. El autor de esta hipótesis, Martinot, pensaba que la historia deuteronomista sucedía. Pensaba que la historia deuteronomista la redactó un solo personaje durante la época del destierro de Babilonia, pero no escribió en Babilonia, sino en la provincia de Samaria, entre Mishpá y Betel, ¿verdad? Siempre he tenido curiosidad por preguntarle al autor por qué está tan seguro de que más bien no solamente un solo autor escribió, sino que lo hizo entre estos dos pueblitos. No he encontrado respuesta, ¿no? Pero me llama la atención la seguridad con la que este autor Martinot habla, ¿no? Segundo, sobre el número de ediciones, es un punto muy discutido. ¿Cuántas ediciones hubo, de la historia deuteronomista, ¿no? Not habla de una edición fundamental en el exilio, ¿no? Otro autor nos dice que una fue en tiempo antes del exilio y otra edición después del exilio, una revisada, ¿no? Y hay otros autores que incluso más bien ellos insisten y definen que la obra deuteronomista se escribió en el destierro, fuera de la comunidad, ¿no? Lo importante es anotar que algo muy aceptado es que esta obra se basa en una serie de documentos previos escritos a veces con 2 o 3 siglos de anterioridad. Bueno, sería bueno, no vamos a leer aquí todo esto, ¿verdad? Pero sería bueno darle una ojeada, ¿verdad? Y ver qué nos dicen sobre estos textos que siguen, ¿verdad? Porque no hay documentos previos, ¿verdad? Tal vez sí con tiempo de anticipación, pero finalmente el principal relatos están aquí anotados, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes, es interesante la idea, porque el que escribe el autor, que escribe como en una unidad la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Fue creando manuscritos, fue creando escritos y que se fueron quedando por ahí, ¿no? No sé si ya tuvieron la oportunidad de leer el capítulo 8, ¿verdad? Ahí el autor nos invita precisamente a pensar que hay mucha literatura preexílica que tienen este sabor de la historia deuteronomista, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Porque no es que el autor, del cual no sabemos su nombre, haya escrito todo. Muchas veces la hizo de recopilador, ¿verdad? Y por eso entonces anoto aquí estos relatos, ¿verdad?, sobre Josué, el libro de los libertadores, que así son conocidos los jueces, la historia de Samuel y los orígenes de la monarquía,
en la que quedó incluida la historia del arca, la historia de la subida de David al trono, ¿verdad? La historia de la sucesión del trono de David, historia de Salomón, disculpen que me estoy durmiendo porque anoche me tuve que despertar muy temprano, perdón, para terminar un trabajo. Entonces, si me ven calladito, de pronto me fui a la luna. ¿Está bien? Sí. Un café mejor. Sí. Gracias. ¿Es con leche o sin leche? Un poquito de leche. ¿Y azúcar? Una cucharada de azúcar nomás. Entonces, lo que quiero decir es que, fíjense qué interesante, ¿no? Y eso es lo que aparece ahí en el capítulo 8 de nuestro libro. El autor pudo haber creado eslabones que fueron entretejiendo la historia, ¿verdad? Pero de documentos previos, ¿verdad? La historia que escribe el autor no es original de él. Tal vez algunas pocas cosas, ¿no? Lo más sorprendente es que más bien él recopila, ¿no? Hay tradiciones, ¿no? Hay textos, hay escritos. Entonces él las recoge y les va dando unidad, ¿no? Como esto que anotábamos, ¿verdad? Arriba, ¿no? Esta historia de la sucesión del trono, ¿verdad? La historia de Salomón, la historia de Elías, Eliseo y otros profetas, ¿verdad? Tengan en cuenta esto, ¿verdad? Tengan en cuenta esto, porque entonces nos damos cuenta precisamente lo que estamos familiarizados con el texto bíblico. El texto, y luego habría que ver cómo surgieron esas tradiciones que recopila nuestro autor, ¿no? Ustedes recordarán ahorita algo básico, pues algo esencial, los documentos bíblicos no son escritos normalmente de una forma inmediata, ¿no? De una forma inmediata, sino, bueno, tenemos el acontecimiento, ¿no? El acontecimiento que genera una tradición, ¿verdad? Esa tradición normalmente es una tradición oral, y después de esa tradición oral van surgiendo escritos, ¿verdad? Va surgiendo la tradición escrita. Todavía no puede estar un libro. Pensamos en los evangelios, por ejemplo. Los evangelios, el gran acontecimiento es Jesús, ¿verdad? Pero de manera especial, ¿qué es lo que está en el núcleo de la tradición del evangelio? La pasión, muerte y resurrección de Jesús. O sea, los relatos pascuales. Entonces, el hecho principal, por eso muchos dicen que los evangelios son el relato de la pasión precedido de un gran prólogo, ¿no? Pero lo esencial, muy amable, lo esencial es el acontecimiento que determina y que marca, ¿no? En el Antiguo Testamento, como ustedes saben, es el Éxodo, ¿no? Y entonces, pero la gran diferencia es que en el Nuevo Testamento tenemos, pues, la muerte de Jesús, su Pascua,
genera tradición a los 20, 30 años. Imaginen ustedes, en el Antiguo Testamento tenemos pues mucho más tiempo, ¿no? De hecho, aquí, imagínense en esta historia que recoge desde Moisés, entonces estamos hablando fácilmente de más de 500 años, 600, 700 años, ¿verdad? Entonces, aquí es donde muchas veces podemos admirar o también pues pensar en la complejidad del texto bíblico, ¿no? Porque se supone que una persona que hace como de recopilador no crea toda esta historia, ¿no? Sino él recopila, y aquí estamos viendo ya algunos documentos, ¿verdad? Que ya existían, ¿no? Sobre Josué, sobre los jueces, sobre Samuel, sobre el arca, la subida de David, etcétera, ¿no? Sí. Pasión, muerte y resurrección. Pascua. ¿Verdad? Pascua, ¿no? Entonces, aquí está lo complejo del tema, ¿no? De tal manera que, pues nosotros que teníamos una idea del Deuteronomio, por ejemplo, o del Pentateuco, yo creo que todos de alguna manera recordarán, estamos familiarizados con la hipótesis de las documentaria, ¿no? La hipótesis de las tradiciones, ¿no? Yavista, elohista, deuteronomista, ¿verdad? Y entonces el Deuteronomio era parte de esta gran obra del Pentateuco, ¿no? Con esto se viene, con esta propuesta de la historia deuteronomista, se viene a resquebrajar eso, porque en la medida que ahondamos en la historia deuteronomista, nos damos cuenta de que el Deuteronomio en su origen no tuvo nada que ver o no tenía nada que ver con el Pentateuco, ¿verdad? El Deuteronomio en gran medida es el prólogo, la introducción a la historia deuteronomista. Y si ustedes leyeron el capítulo 8 de nuestro autor, el padre José Luis Sicre, con mucha sencillez, en la cuarta, ¿cómo se puede decir? En el cuarto acto, gracias, nos dice con mucha sencillez que en el tiempo de Esdras, ¿verdad? Pues Esdras se encontró ahí con todo aquella, me imagino, ¿no? Aquella gran esfuerzo de tradiciones, historia deuteronomista, etcétera. Y entonces con mucha sencillez dice, no, este Deuteronomio habla más de Moisés. Vamos a quitárselo y se lo ponemos a los 4 documentos anteriores, que son los que sería Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? No, pues porque está incompleta la historia, y aparte, si el Éxodo, Levítico, Números nos hablan de Moisés, pues por lo menos vamos a poner cómo concluye Moisés, ¿no? Pues sí, pero ya dejaste sin cabeza esta otra historia. No, vamos a ver después cómo se le hace, ¿verdad? Entonces, lo que en un principio se pensaba era ya una obra, el Pentateuco, pues en realidad es algo mucho más complejo, ¿no? Y todavía más compleja la historia deuteronomista, que pretende responder, y esto se me hace interesante, no se olviden, y ojalá que no perdamos la perspectiva, yo mismo el primero, el sentido de esta reflexión que estamos haciendo no es únicamente repasar algunos temas que ya vimos durante la preparación o el cumplimiento, ¿verdad?, de la currícula básica del bíblico, sino como este tiempo del exilio fue un tiempo favorable
fue un tiempo como una cantera, decíamos, espiritual, pero con el deseo de que eso nos enseñe a nosotros también en medio del tiempo que vivimos. Entonces vimos Lamentaciones, hemos visto los Salmos, vamos a detenernos no en todos los libros, tal vez en algunos, sí en los libros, pero en algunos textos muy específicos. Y de aquí una enseñanza básica que tenemos que meditar mucho, no perder la memoria, ¿verdad? Ándale, ya me traen otro café. Es que te voy a platicar un pecado que cometí, me estaba durmiendo y entonces aquí me dijeron, padre, déjame, le traigo un café para... Era urgente. Gracias. Entonces, no sé si me explique, ¿verdad? Pero para que no perdamos la perspectiva y pensemos que, bueno, pues que se trata como de un repaso, ¿verdad? Lo más grande o bonito que yo ya les he dicho y que algunos autores insisten es que la Biblia, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, uno de los recursos constantes que encontramos ahí es que es una relectura. Una relectura. Ahora, si nosotros aprendemos a hacer relectura de nuestra vida, tengan la seguridad que vamos a crecer como personas. Y esto se los digo porque personalmente lo valoro mucho y he ido descubriendo, bueno, el papel de los psicólogos que nos vuelven a la infancia y nos vuelven a nuestra historia, ¿verdad? Pero desde términos espirituales con San Ignacio de Loyola y que nos habla de la experiencia fundante de nuestra fe, ¿verdad? En momentos más difíciles que nosotros hemos vivido, vivimos o vayamos a vivir, algo que es importante es el releer nuestra experiencia para recuperar no solamente serenidad, sino para mirar hacia dónde nos lleva, ¿verdad? Entonces, la relectura de nuestra vida, ¿no? O sea, qué tan conscientes somos. No siempre es cómodo leer nuestra vida, como no es cómodo mirar el exilio, las crisis, ¿no? Pero, y digo no siempre es cómodo porque cargamos con heridas, ¿verdad? Pero si a esa relectura de nuestra historia, de nuestra vida, le acompaña el ingrediente de la gracia, pues es mucho más posible que podamos seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos este ejercicio, me parece importante, ¿no? Como lo vamos a ver aquí ahorita enseguida, ¿no? Porque algunos se preguntan, bueno, ¿y todo esto para qué se escribió? Y entonces dice un autor, no, pues nomás para dar cuenta del fracaso que vivió la monarquía. Luego entra otro autor y dice, no, esto se hizo pues como un medio para entrar en un proceso de conversión y tomar conciencia, ¿verdad? O sea, toda esta historia, finalmente, ¿para qué? Y dice un autor, no crean ustedes que estamos aquí llenando el tiempo, el vacío del tiempo y a ver qué hacemos. No, es para recontar la historia de Israel, que caiga en cuenta de su pecado y pues a ver si se convierte y vive como diría el profeta, ¿no? Sí. En el Nuevo Testamento encontramos también estas relecturas entre las cartas y los evangelios, por ejemplo. Bueno, pues sería bueno, y en eso también sería bonito hacer algún ejercicio,
pero basta que te asomes a los 4 evangelios, ¿verdad? Ahorita estoy haciendo un trabajo que no sé si me va a dar para eso, sobre el estudio del evangelio y el Jesús que nos ofrece cada evangelista. Entonces, concretamente los evangelios nos ofrecen 4 perfiles de Jesús, o tal vez 4 fotografías diferentes, ¿verdad? Entonces, los 4 evangelios son relecturas de la vida de Jesús y compartirnos su experiencia de fe en Jesús. Pero ¿por qué son tan diferentes? Carlo Maria Martini, el cardenal que fue biblista, él hace una propuesta muy bonita, se me hace a mí muy pedagógica, porque dice él que en realidad los 4 evangelios son como un itinerario del creyente, con un orden, ¿no? No sé si esto ya me lo habían oído. Entonces el primer evangelio es el de Marcos, que es el libro del catequista, ¿no? ¿Quién es Jesús? El segundo evangelio, perdón, es el libro del catecúmeno, ¿no? El segundo evangelio es el de Mateo, que es el libro del catequista, ¿no? Y nos presenta a Jesús como alguien que está en la montaña, como un nuevo Moisés, dando a conocer la nueva ley, etcétera, ¿no? El tercer evangelio es la del cristiano en el mundo, ¿no? La del Cristo que envía a sus discípulos al mundo, ¿no? Entonces el Cristo para toda la humanidad, ¿no? Y el cuarto evangelio es el de un Cristo ciertamente más es un evangelio más teológico, pero ya en una visión más profundizada de su misterio, ¿no? De su misterio como el Verbo, ¿no? Como el Verbo que estaba con Dios, como aquel que era Dios y por quien fueron hechas todas las cosas, ¿no? Entonces, definitivamente, ahí vas a encontrar 4 relecturas, 4 intencionalidades diferentes, ¿verdad? Si bien tenemos 3 evangelios sinópticos que se parecen mucho entre ellos, ¿verdad? Por alguna razón, 2 de ellos se basaron en Marcos, que es el más antiguo, ¿no? Y bueno, sería bonito en ese sentido releer las cartas de Pablo, no solamente para descubrir, profundizar cómo es el Cristo de Pablo, sino también cómo Pablo una y otra vez vuelve al misterio de Jesús, ¿verdad? Y lo propone, ¿no? Como querigma, como Señor, el Apocalipsis, si bien en un género literario extraño, ajeno a nosotros, sin embargo, pues mira, no cabe duda que es una relectura del misterio de Jesús a la luz de la persecución que está viviendo la iglesia en su momento, ¿verdad? Entonces, sería bueno releer el Evangelio en esta perspectiva. No sé si respondo la pregunta, ¿verdad? Les pongo un ejemplo también muy sencillo, bueno, no sencillo, sino muy de la existencia de la vida. La vida del matrimonio, la vida de la pareja. Me he encontrado con sorpresa que algunas parejas se han olvidado de experiencias que han fundado su vida, especialmente en momentos de crisis, ¿no? Entonces ha venido alguna pareja, 2 parejas a hablar, y luego
Bueno, ¿y cómo se conocieron, no? ¿Y cómo coincidieron? ¿Y cuándo empezaron a considerar una relación más de noviazgo? ¿Cuándo decidieron dar un paso hacia el matrimonio? ¿Verdad? Algunos lo han olvidado. No se diga a los hombres, ¿verdad? Que dicen, porque a la mujer no se le olvida nada, pero uno quisiera que se le olvidaran ciertas cosillas, ¿no? O sea, la memoria es un dato fundamental para la experiencia de la fe. La Pascua es un memorial, pero no solamente es un memorial en el sentido de recordar, sino en el sentido teológico bíblico, es rememorar y actualizar, ¿verdad? Entonces lo que hacemos cada día en el templo, en la Eucaristía, alguien podrá decir, pues ¿qué nos aburrirá el Padre siempre de hacer lo mismo? O los cristianos, aun cuando vayamos nomás el domingo a misa, siempre es lo mismo. Pues en realidad no es lo mismo. Si es lo mismo externamente, no es lo mismo en cuanto que como memorial ahí se está actualizando una vez más el acontecimiento salvífico realizado en Cristo, ¿verdad? Y entonces eso podríamos aprender mucho para nuestra experiencia, nuestra existencia, pues, ¿verdad? Y agregarle el ingrediente teológico, ¿verdad?, a nuestra vida más cotidiana, ¿no? O sea, ¿cómo un cumpleaños le podemos agregar algo mucho más profundo, ¿verdad? Que el simple, un buen deseo, una felicitación, ¿verdad? Podemos agregarle un ingrediente teológico ahí de acción de gracias, de recordar que la vida es un don, no sé. Y así pues, entonces, disculpen la digresión, pero me parecía importante también, lo he pensado en estos días, recordarles el sentido de esto, ¿no? Que va mucho más allá de un simple repaso de algo que a lo mejor ya conocemos, ¿verdad? Ya leímos antes, pero que nos puede dar esta luz o esta dirección, ¿verdad? Esta dirección de invitarnos a nosotros a no perder la memoria, a hacer memoria constantemente, a tener, con San Ignacio podemos decir, a tener como referente el principio y fundamento de nuestra vida, ¿no?, que es lo que critican los profetas al pueblo, ¿no? Cuando viene, me gusta mucho esa manera como Jesús responde cuando vienen y dicen, ¿él dice el divorcio o no? Y entonces Jesús dice, pues ¿qué dice Moisés? No, pues es que nos dio permiso por esto y lo otro. Pues sí, les dio permiso por la dureza de su corazón, pero Dios no lo pensó así desde el principio. Entonces desde el principio, ¿no? Bueno, ¿y qué pensó Dios desde el principio? ¿Verdad? Entonces ya eso nos permite recordar y hacer memoria, ¿no? Que ahí mismo en aquel relato, ¿se recuerdan de la creación? Adán, al ver a Eva, híjole, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Adán, al ser evidenciado, pues la mujer que tú me diste. Entonces, ya desde ahí pues aparece esta psicología nuestra herida que fácilmente busca culpables, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al punto, decíamos cómo entonces nuestro autor no utilizó, no se valió, no es totalmente
original, creativo con la historia, sino él va a hacer un gran esfuerzo de recopilación, que están ahí pues algunas cosas anotadas, ¿no? Estoy en la segunda página y ahí también se dice la historia de la sucesión del trono de David, ¿verdad? La historia de Salomón, la historia de Elías, Eliseo y otros profetas del norte, ¿verdad? Los anales de los reyes de Israel y de Judá. Eso nada más se menciona, ¿verdad? Sí, sí, y se me hace muy simpático cómo lo hace, cómo dice el padre José Luis Sicre, porque realmente nadie sabe, nadie sabe de esa memoria histórica de anales. Uno puede imaginar colecciones, ¿no? Y entonces, mientras el padre Sicre nos platica esa historia imaginaria, entonces alguien dice, pues yo encontré un número de reyes, pero que no tienen mucho que ver aquí, no sabemos cómo meterlos. No te preocupes, nomás hacemos referencia a los anales de los reyes de Israel y de Judá. ¿Verdad? Bien, entonces, estoy en la segunda página. Se admite también que los autores deuteronomistas no se limitaron a recopilar y empalmar documentos, les dieron unidad literaria y teológica. Para esto, recurrieron a poner discursos en boca de los personajes más famosos de cada época y en momentos clave. Moisés en el Deuteronomio, Josué antes de morir, Samuel cuando cede su puesto al nuevo rey Saúl, David en su lecho de muerte y Salomón al consagrar el templo. Esto es importante, ¿verdad? También un artificio literario antiguo, ¿no? Para darle autoridad a un discurso, a una palabra, a una tradición que se encontró. Entonces, con mucha libertad, el autor sagrado pone en boca de un personaje importante cierto discurso. Cierto discurso. Y entonces, pues vean ustedes, ¿cuándo murió Jesús? En 33. ¿Cuándo se escribió el primer escrito neotestamentario? 50. Se refiere a Tesalonicenses. Pues ponemos aquí 55. ¿Cuándo se escribió el primer evangelio? 10 años después, ¿no? Pensamos en el 65. El evangelio de Juan es el más reciente, probablemente hacia el 90. Fíjense bien aquí cómo tenemos que avanzar siempre en la comprensión del evangelio. Tenemos 4 evangelios. Y todos los evangelistas, yo creo que todos leemos el evangelio como si fuera contemporáneo a Jesús. ¿Sí me explico? Como que andaban detrás de esto. Sí, como si estuvieran detrás de él, ¿no? Sin embargo, vean ustedes la distancia que hay entre el 33 y el 65, pues fácilmente son 30 años. No se diga con Juan, que fácilmente ya son
unos 60 años, 50, 60. Entonces, hay un autor muy lúcido, muy brillante, el padre, no es padre, perdón, es un autor protestante, Joaquín Jeremías, que él tiene un librito, que es muy breve, por cierto, que habla de la ipsísima vox Jesu, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realmente dijo Jesús? Todo lo que aparece en el Evangelio. Espero que esto no los vaya a confundir. Todo lo que aparece en el Evangelio no sabemos exactamente, ¿no? Si Marcos escribe para una comunidad en Roma y es una comunidad donde era muy común que fueran tal vez esclavos, conversos, judeo-cristianos que se convirtieron pues al cristianismo, paganos. Pero ¿por qué Marcos nos presenta a un Jesús muy humilde, muy sencillo, muy siervo? Es un Jesús que no quiere presumir, no, de ninguna manera quiere que se le confunda con un milagrero, ¿no? No se lo digas a nadie. Le interesa mucho que al evangelista que Jesús se le reconozca como el Mesías de Dios, pero ese Mesías dispuesto a dar la vida, y le interesa mucho que se le reconozca a ese Jesús en la cruz, humillado. El Cristo de Marcos es muy diferente al Cristo de Juan, un Cristo preexistente, ¿verdad? Un Cristo creador, un Cristo humilde también, porque se abaja y pone su casa entre nosotros, ¿verdad? Que lava los pies. Pero es una reflexión posterior, enriquecida también ya por una visión de Jesús más que un hombre, más que, ¿verdad?, más que Mesías, uno con Dios. El Padre y yo somos uno, cosa que no encontramos en los evangelistas. Entonces, el artificio literario válido, pero aparte el reflejo de la convicción de que la iglesia no es únicamente un simple grupo de simpatizantes en torno a un hombre, sino que es el cuerpo de Cristo presente en la iglesia, explica que un evangelista con mucha libertad ponga en boca de Jesús, ¿verdad?, este mensaje. Porque alguien pudiera decir, esto es la gran crítica que surgió en el siglo XIX con el racionalismo, ¿no? Entonces alguien pudiera decir, no, pues si Jesús ya ni existía aquí, ¿verdad? Sí, Jorge. Alguien preguntaba presente en una clase sobre el secreto mesiánico, ¿no? Y pues no sé, pero bueno, no se han puesto mucho de acuerdo sobre qué significaba eso, pero siento como que es más bien un artificio de Marcos, ¿no? Una cuestión de Marcos, porque no es una cuestión que pudiéramos decir general, en el sentido de que solamente Marcos lo menciona y los demás no lo mencionan. Entonces tenemos que tener presente eso que menciona usted, cuál era la intención del autor hacia los que estaba dirigido el escrito. Sí, entonces es probable, pienso yo, primero, es único de Marcos, no aparece con Lucas ni Mateo. Segundo, seguramente Marcos tiene toda una intención. El secreto mesiánico obedece tal vez a que a Jesús no le gusta. El Jesús de Marcos no quiere que se extienda su fama en base a los milagros que realiza, sino en base a las obras, al estilo de vida, al tipo de Mesías que nos revela, que es un Mesías con rostro del siervo sufriente. Con rostro del siervo sufriente. Es un Mesías, pues imaginen ustedes si era una comunidad de pobres, de esclavos,
pues es un Mesías que debió decir mucho a esa comunidad, ¿verdad? Es un Cristo muy diferente al Cristo preexistente de Juan, ¿verdad? Que también Juan ahí, si ustedes recuerdan, ¿cuántos milagros realiza Jesús en el Evangelio de Juan? Primero, Juan no le llama milagros, le llama signos, señales, y solamente realiza 7 signos. Entonces quiere decir que tampoco a Juan le interesa mostrarnos a Jesús como un superpoderoso, sino como quien nos revela algo, y detrás de la señal o del signo es la tarea que tenemos que hacer para discernir quién es ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, cada evangelista tiene una intención, y por eso ojalá que todo esto despierte la curiosidad, ¿verdad? Para decir, ¿y cómo será el Cristo? Pónganse una tarea muy sencilla, en su familia, si son más de 2 o 3, no se diga si son 5 o 7, si cada uno de ustedes hablara de su mamá o de su papá, ¿cómo hablaría? ¿Qué resaltaría? ¿Verdad? Sí. ¿Ibas a decir algo más? Porque si no, sí. Entonces ahí podría caber que es la inspiración del Espíritu Santo que les estaba iluminando de qué es lo que podía poner en boca de Jesús. Sí, es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Claro que el evangelista no dice lo que se le ocurre, simplemente, ¿no? Sino hay una unidad en ese evangelio. Personalmente, una de las cosas que más me quisiera, ¿no? Desearía conocer más el contexto de las palabras. Hay un autor, Carlos Mesters, que dice: hay que aprender a leer por detrás de las palabras. ¿Por qué dice este autor? ¿Por qué insiste en esto? ¿Por qué habla así? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, pero claro, definitivamente para nosotros el Espíritu Santo también hace lo suyo para que este libro ahora lo consideremos inspirado. Porque una de las teorías de la fuente Q es más o menos eso, que había muchos escritos y fueron alimentando las historias, las narraciones más bien de los evangelistas, pero pues no decía que dijo tal, y luego se puso de Q, ¿verdad? Que es lo mismo que podemos pensar en una obra tal vez un poco más compleja por la antigüedad de lo que yo les he dicho hace un momento. Es decir, cuando el escritor sagrado hace la recopilación, ya existían obras, relatos. Entonces él le da una cierta unidad, va armando todo su relato, ¿verdad? Pero creemos nosotros pues que es el Espíritu Santo que le permite también, ¿verdad?, comunicarnos, ¿verdad?, esta historia. ¿Mande? Ir moldeando, sí, ¿verdad? Ya desde el Antiguo Testamento, por supuesto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto nos ayuda, ¿verdad? Esto nos ayuda y nos fortalece, ¿no? En la medida pues que vamos entrando, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Esto salió a colación de lo que dice el primer párrafo completo de la segunda página, ¿verdad? No solamente el autor le da unidad literaria y teológica, sino ponen en boca de personajes más famosos algunos discursos, ¿verdad?, y algunas palabras claves. Pues está claro, ¿verdad? Moisés nos ofrece la ley de Dios
como fruto de su encuentro con el Señor en la montaña. Y el Jesús de Mateo inicia su ministerio no en una montaña, pero sí en una colina, ¿verdad?, en donde hace pensar en las 10 palabras, y ahora son 10 expresiones a través de las bienaventuranzas, ¿no? Dicen que no es nada casual que el Evangelio de Mateo se divide en 5 partes, 5 discursos. Entonces, todo eso que vamos aprendiendo pues nos ayuda a comprender mejor el misterio de esta palabra, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y como ya hemos anticipado, ¿cuál habrá sido la finalidad de un escrito tan amplio? Bueno, según el autor de esta hipótesis, pensaba que su autor, el escritor de la historia, solo pretendía ofrecer un mensaje pesimista. Hemos pecado, hay que aceptar el castigo de Dios. Es decir, la historia del fracaso de la monarquía. Después otro autor, von Rad, dice, él veía en la liberación de Jeconías un mensaje final de esperanza, porque estando en Babilonia el rey lo dispensa, le permite salir, etcétera, ¿no? Otro autor interpreta la historia como una llamada a la conversión. A la conversión, ¿verdad? Se puede aceptar como auténtico que la obra deuteronomista fue completada y actualizada en el destierro, ¿no? Una primera parte, según un autor Cross, pudo haber sido con todo el esfuerzo que hace el rey Josías, donde inician pues toda esta labor y este esfuerzo de recoger la historia. Y un segundo momento en el tiempo del exilio ya, del destierro, ¿no? Porque la gran pregunta, no se olviden, era esa, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y entonces todo esto, toda esta propuesta de la historia deuteronomista afecta notablemente lo que sabíamos o hemos estudiado de la gran obra del Pentateuco, ¿verdad? Porque incluso hasta se fechaba, ¿no? La tradición yavista, la tradición elohista, ¿verdad? Y esto pues viene a menos un poco. Sin embargo, la idea fundamental de que el Deuteronomio fue separado de la historia deuteronomista para que formase parte del Pentateuco se admite generalmente. También se acepta que el Pentateuco surge en su forma definitiva en tiempos de Esdras, ¿no? En tiempos de Esdras. Entonces estamos hablando del siglo V, ¿no? Ven ustedes, y la gran diferencia que se da después del exilio, y que algunos han reflexionado mucho también, es que en realidad es al regresar a la tierra que surge un nuevo Israel, pero ante todo es más en un sentido nacionalista y religioso, ¿no? Nacionalista y religioso. Pues ahí está una cuestión que también incluso yo me preguntaba, pues cuando joven, ¿cuál sería el sentido de una tarea tan sugerida, tan propuesta? Pienso yo en San Ignacio de Loyola, sobre el examen de conciencia. Que no es tan sencillo, porque es sencillo y no es sencillo
cuando nos damos tiempo. No es sencillo porque estamos agarrados por muchas cosas, ¿verdad? Pero recoger cada día, pónganlo ustedes cada tercer día. Es más, el caso extremo, cada semana. Es verdad que los religiosos y sacerdotes tenemos más tiempo, es verdad, puede ser. Porque una madre de familia pues no la dejan los hijos, y un padre de familia, ¿verdad? Pues se la pasa viendo el fútbol, ¿verdad? No, padre, pero para el sábado ya se me olvidó lo del lunes. Bueno, pero lo que voy es a esto, fíjense, y yo les confieso que pues ahí yo me siento siempre con la necesidad de estar renovando los propósitos, porque siempre caigo en los mismos errores, ¿verdad? En el sentido de que si uno se propone una cosa, ¿verdad? Incluso yo utilizo un cuaderno que le llamamos entre algunos de nosotros el cuaderno pastoral o el cuaderno de vida. Entonces hay situaciones que yo vivo en un día y a mí me gusta anotar el nombre de una persona, ¿no? Fui a ver a un enfermo, me impactó algo, me ayudó mucho su testimonio, me puso triste su depresión, etcétera, ¿no? Me movió a reflexión tal cosa. Es un recurso muy sugerido en algunos ambientes sacerdotales o de la espiritualidad cristiana, ¿no? Eso me permite, estar alerta, atento, pero pues a veces puedo durar un mes muy constante y después luego lo vuelvo a agarrar, ¿verdad? Pero que esto, ¿a qué es a lo que voy? Que nos permite estar como muy atentos y vigilantes, ¿verdad? Un padre jesuita dice una cosa muy bonita que se me hace a mí, ¿cómo Dios se me hizo presente hoy? Fíjense, es una pregunta muy sencilla, pero requiere tiempo, por lo menos 10 minutos, ¿no? Entonces yo me levanto y a veces me levanto ya desde la mañana incómodo, molesto por X razón, lo que sea, y curiosamente eso a veces va a permear todo mi día, ¿verdad? Y hasta en la mañana ya, buenos días, pues ¿qué tiene de buenos, hombre? O simplemente me levanto, intento hacerlo mejor, etcétera, ¿no? Entonces eso va generando en nosotros una disposición, un espíritu, un estar alertas. Una pregunta tan sencilla como ¿cómo Dios se me hizo presente hoy, ¿verdad? En el día. ¿Cómo Dios me salió al encuentro hoy en mi día? ¿Hay algo que puedo aprender en este día de hoy? Pues si siempre es lo mismo, padre, pura rutina y pura esto. No se me amargue usted, ¿verdad? Entonces, la memoria, ¿no? Disculpen que insista, pero la memoria es muy valiosa, muy importante, e incluso en la perspectiva espiritual, en la experiencia espiritual cristiana, es decisiva, ¿no? Ya sea que le llamemos escribir en un cuaderno, no es un diario, ¿no? Sino escribir en un cuaderno de vida, ¿verdad? Ya sea que le llamemos examen de conciencia. ¿Y saben quién nos insistía mucho? No sé si lo conocieron todas, don Manuel Talamasca Mandari. Era un hombre, ¿verdad? Que intentó ser fiel siempre al examen de conciencia. Entonces, si yo hoy caigo en la cuenta de cómo
por cualquier cosa le maltraté a mi hijo, a mi hija, pues es claro que si mañana reviso, pues voy a estar más atento. Es claro que si mañana reviso. Y luego, curiosamente, esas cosas van desapareciendo, pues no de manera automática, puesto que las reviso, sino progresivamente, ¿no? Entonces, quisiera ir concluyendo, pues, y disculpen que me haya extendido sobre esto. No tiene otra intención que conectar con un ejercicio muy bíblico, ¿no? Muy bíblico. Hacer memoria, ¿no? De hecho, el capítulo 8 del Deuteronomio nos invita precisamente a eso. Acuérdate del camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer. Hacer memoria. Y entonces hacer memoria es lo que le permite a Israel tomar conciencia de su fragilidad, de su pecado, confesarlo, ¿verdad? Y volver sus ojos a Dios. Ahí está Lamentaciones, Salmos, y entrar en un proceso de conversión. Sí, iba a decir algo. Sí, una pregunta, padre. Ahorita decía una frase sobre lo del matrimonio. ¿Cómo podíamos tener memoria? Me llamó mucho la atención. Nada más lo que comentó. Que a veces en los matrimonios se nos olvida. No recuerdo qué decía. Sí, bueno, algo muy sencillo, ¿no? Pero eso no sucede a los sacerdotes, ¿no? Le sucede a los matrimonios. Es decir, que algo que a veces me ha sorprendido y tal vez impresionado es que ciertas parejas, cuando viven situaciones de crisis, se han olvidado de cuestiones que han fundado su vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conocieron? Les pongo un ejemplo que me impactó mucho, ¿no? Una pareja que se presenta y con mucha honestidad me comparte, pues, que están llegando a la violencia, pero la violencia es algo ya físico. Entonces yo les empiezo a hacer algunas preguntas y entonces ellos mismos captan cómo esa violencia fue siendo algo progresivo, ¿verdad? Con pequeños gestos que parecían insignificantes, con palabras, hasta que pasan a los hechos. Entonces, eso les permitió a ellos decir, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero curiosamente, algunas parejas que no se detienen y no les gusta detenerse, y no quiere decir que tengan que ir a un retiro, ¿verdad? Si tuvieran la habilidad incluso de detenerse ahí en la casa, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en nuestra relación? ¿Es esto lo que queremos de nuestra relación? Etcétera, etcétera, ¿no? No se diga si leemos ya más desde la fe o teológicamente la relación, ¿verdad? Que siempre también a mí me llama la atención. Cuando son novios, una pareja, no es raro que el muchacho, más el muchacho, porque el muchacho suele ser feo, ¿verdad? Pero en fin, le dice que no se siente digno de la pareja, ¿no? No, padre, pero ¿cómo es posible que esto y lo otro? Y bueno, que no se te olvide, ¿no? O la muchacha también, que se siente favorecida. El seminarista cuando entraba aquí, cuando yo era formador, entraba aquí al seminario e insistía, no, es que yo no soy digno, el Señor me ha llamado y que eso y lo otro, ¿no? Estuve en Roma, como saben muchos, y entonces llegaba el sacerdote joven y decía, pues no sé por qué el Señor me eligió a mí, pero el señor obispo me pidió que viniera por esto, pero la verdad me siento muy agradecido. A lo que voy es que aquello que nosotros acogemos como un don, y recuérdense que la liberación de Egipto es un don,
La salvación es un don. Ahí está el capítulo 15 del Éxodo, ¿no? Donde Israel canta precisamente, pero después no lo apropiamos. Y entonces el padrecito hasta se siente con la autoridad para decir, pues si les gusta bien y si no también, hay muchas parroquias aquí en Juárez. Esta es mi parroquia, ¿no? Es como si dijeran otras palabras, ¿no? Cuando en realidad la comunidad es un don, su ministerio es un don. El hombre que se llega a apropiar de la mujer, y vas a ser mía o de nadie más, ¿verdad? Pues espérate. Entonces, ahí es donde hoy, bueno, pues si vale volver a esto, ¿verdad? He querido yo insistir porque en realidad tenemos que ejercitarnos mucho en el tema de la memoria, ¿verdad? Ayer acabamos de iniciar un mes. A mí personalmente me ayuda mucho darle gracias a Dios por el ciclo que hemos terminado, por el ciclo que vamos a iniciar. ¿Dónde estaba en los primeros días de octubre? ¿Verdad? Que le daba gracias. Es un nuevo ciclo. Es algo que se me da. No lo agarremos ya como algo dado. Demos gracias a Dios cada día. Entonces eso es lo que al autor bíblico, autor deuteronomista, le va a hacer expresar, pues si este Dios que ha sido bueno con nosotros, que nos sacó de Egipto, nos liberó, nos acompañó en la historia, y pues nosotros somos una bola de desagradecidos, porque finalmente lo abandonamos, no hicimos caso a su norma, a su ley. Entonces, lo que en un principio era un don, incluso la relación con Dios, el capítulo 4 de Deuteronomio, lo vamos a ver después, dice, ¿verdad? Dice, ¿qué Dios hay en los pueblos que se haya dignado como el nuestro hacerse presente, revelarse? ¿Qué Dios? De hecho, en todo lo que es la parte de históricos, se ve como Dios se va, bueno, yo es mi percepción, ¿no? Sí. Cómo se va alejando precisamente de esa comunicación directa con su pueblo, hasta que los deja en el exilio. Obviamente no los abandona totalmente, pero ya no tiene esa comunicación directa con su pueblo. Sí. Bueno, sí. No tiene nada que ver con eso, pero de casualidad tienen la Biblia de Stronging digital que nos la puede compartir. No, ¿sabes a quién le podemos preguntar? No, yo no la tengo. Tengo el Nuevo Testamento. ¿Tú la tienes, José? Yo tengo el Nuevo Testamento que me hicieron llegar de Straubinger, pero el antiguo no. Que allí les recomiendo mucho la lectura de las notas a pie de página. Se me hace que es un trabajo colosal el que se aventó este sacerdote. Quiero pedirles un permiso. ¿Cómo se ha portado? El próximo sábado, ¿saben ustedes qué es la misa por los migrantes que han muerto en el camino? Se va a celebrar esta misa allá por donde está la casa de adobe, allá y en camino a Napra. Pues yo hace como 5 años que no participo, pero me gustaría participar para unirme a esta intención. El problema es que la misa es a las 10 y pues si alguien por supuesto quiere asistir, yo buscaré información y se las hago llegar, pero quería yo pues pedirles si nos vemos dentro de 15 días y continuamos con nuestra reflexión, ante todo para poder participar en este espacio. ¿Sí? Nos vemos en 15 días. Muchas gracias,